lo mejor. Así de que no te lo puedes perder. Voy a invitarte a que por favor abras la escritura en el libro de San Lucas, capítulo 9, versículo del 1 al 10. Y permítame leer esta fascinante historia. Dice así la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Queridos, Zaqueo era un hombre rico, un recaudador de impuestos para el gobierno romano. Era considerado un traidor y despreciable porque estaba ayudando a Roma para extorsionar a Israel. Así de que los publicanos no eran los más fiables, ya que por lo general exigían grandes sumas de dinero más allá de lo estipulado por Roma para su propio beneficio. Zaqueo sentía la presión de esa situación y vivió con el odio de los judíos. Él quería ser aceptado por los romanos y ganar dinero, pero pronto descubrió que estaba siendo rechazado por los judíos y no era aceptado por los romanos. Y por estar ayudando a Roma, estaba siendo odiado por todos los judíos. Así es de que, deseoso de buscar la aceptación de ambos grupos, puso fin a la búsqueda de desprecio total. Este rechazo debe haber causado heridas profundas a él y a su familia. Y es normal, porque los seres humanos, cualquier cosa que se nos haga, sentimos que el alma se nos aprieta. Sentimos que como que ya no valemos, que como que ya todas las puertas se cierran, ¿cierto? No está bien. Así es de que lo aislaron totalmente. No hay nada más terrible para un ser humano que el rechazo de la sociedad, que el rechazo de las personas que lo conocen y lo rodean. Y descubrió, queridos, que el dinero no puede comprar el amor, imposible. Fue en este contexto que empezó a oír hablar de Jesús. Y aquí comienza, querido, una historia extraordinaria. Aquí comienza la restauración de alguien que aparentemente estaba perdido para todo el mundo. Aparentemente para él mismo, aún para él mismo no tenía salida alguna. Pero cuando Jesús entra a Jericó, cuando Jesús llega a tu vida, todo empieza a transformarse de una manera extraordinaria. Y Jesús llegó a Jericó. No llegó a Jericó por casualidad, ¿cómo te parece? Jesús llega a Jericó porque sabe que en Jericó hay alguien, aunque sea uno, que necesita de él. Y esta mañana Jesús está en este lugar, está en tu lugar, está en tu casa, está contigo allí, porque sabes que en alguna de esas casas hay uno que necesita de Cristo Jesús esta mañana. Por eso entra a Jericó. Y aquí Zaqueo, queridos, comienza a recuperar la importancia de Dios en su vida. Aquí es cuando se le abren los ojos del alma. El texto me dice a mí que Zaqueo no podía, dice mi escritura. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía. Querido, nuestra vida es el resultado de cómo vemos a Dios.
Nuestra vida, queridos, es el resultado de cómo caminamos con Jesús. ¿Cómo ves tú a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo lo percibes en tu vida? ¿Qué piensas? ¿Qué decides todos los días, en cada instante de tu vida? ¿Cómo lo quieres, querido? ¿Cómo deseas que Él esté contigo? ¿Cómo priorizas? Y anoche hablábamos de eso, querido. ¿Cómo priorizamos? ¿Qué es lo que tiene valor en tu vida? Tus valores, tus principios. ¿Cómo los manejas? Tu comportamiento. Porque todo esto depende de lo que significa Jesús para ti. Todo depende de eso. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tanto vale Jesús para ti, querido? ¿Qué tanto vale? En medio de todo lo que era este hombre, en medio de todo lo que era Zaqueo, en medio de todo lo que dice la Escritura, que era un ladrón, porque así lo catalogaban, queridos, a mí me gusta este Zaqueo. Y me gusta porque no se inhibe por sus limitaciones. A él no lo trancó nada, queridos. A él no lo paró que la gente no lo quisiera, que la gente lo cubriera, que la gente no le permitiera entrar a conocer al maestro. Él no se inhibe, sus limitaciones no son una excusa para él. Zaqueo era pequeño y no podía ver a causa de la multitud. La multitud lo cubría, la multitud lo tapaba, porque era pequeño de estatura, dice la Escritura. Pero él quería. Él no se dio por vencido, queridos, y logró su objetivo. ¿Tú por qué te das por vencido? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cómo paras en la vida en el primer problema que tengas? Él quería ver a Jesús y buscó el medio por el cual podría alcanzar su meta. ¿Cómo me gusta este hombre, queridos? ¿Cómo me gusta una persona que no se pare en el camino, que no ponga una tranca, sino que siga adelante? Con sus estudios, con su universidad, con sus proyectos. Porque mucha gente se da por vencida en la mitad del camino. Con el primer obstáculo, queridos. Con el primer problema, y lo he venido repitiendo durante toda la semana. Este encierro dio para muchas cosas. Esta pandemia dio para muchas cosas. ¿Te alejaste de Dios o te acercaste a Dios? ¿Te acercaste a tu familia o te separaste de tu familia? Porque aquí vinieron pruebas, aquí vinieron compromisos, queridos. Hubo pactos que se hicieron o hubo rompimientos que se realizaron. Pero Dios siempre está presente en la vida de cada uno de nosotros. No te rindas tan fácilmente, queridos. No cojas el primer problema y te alejas de Dios. No puede ser. En la vida vas a encontrarte con personas que van a trancarte el paso. En la vida vas a encontrarte con gente que te va a despreciar por acercarte a Jesús. Muy seguramente muchos te van a decir que ¿para qué te bautizas? ¿Para qué quieres llegar a esa iglesia? ¿Por qué tienes que entregar tu plata? ¿Por qué tienes que dar tu diezmo? Allá te vas a lamber ladrillos. Eso normalmente es lo que le dicen a la gente. Es mejor que estés fuera. No te involucres con los cristianos. Queridos, la salvación es individual. La salvación no es colectiva. La salvación es individual. No cedas. Tú no puedes llegar a tu meta cuando escuchas esos comentarios, cuando escuchas y le pones el oído para que Satanás comience a trabajar en tu mente y en tu corazón. Tu meta es una sola y es la Canaán celestial. Esa es tu meta, queridos. Y en la tierra tienes que superar las limitaciones y hacer frente a las dificultades sin temor, queridos, porque Jesús nos va a recibir en la puerta de esa Canaán. ¿Cómo me alegra saber esto, queridos? Que todo lo que tú haces en esta tierra no es perdido. Que todo lo que tú trabajas en esta tierra no es perdido. Porque tienes una recompensa con Cristo Jesús. Y si quieres la bendición de Dios, queridos, no te des por vencido. Porque cuando surgen los obstáculos en tu vida, Jesús nunca, yo miro la Escritura y no encuentro, queridos, que Jesús me haya dicho a mí en la Biblia que jamás voy a pasar por tribulación. Eso nunca lo he encontrado. Por problemas tengo que pasar porque tengo que crecer. Por llanto tengo que pasar porque tengo que crecer. Lo que Jesús me dice es que Él siempre me va a acompañar en esos conflictos, que nunca voy a estar solo. Nosotros sufrimos pérdidas de nuestras familias, queridos, pero nunca vas a estar solo.
Nosotros tenemos que llorar nuestros muertos, pero nunca estamos solos. Tienes problemas con la pandemia, pero no estás solo. Debes ir en la dirección correcta, queridos. No podemos desviarnos, no podemos coger por un camino y Jesús por el otro. Hay muchas personas que quieren ver a Jesús, queridos, pero mirando a la dirección equivocada. Y tú no puedes ver a Jesús en ese sentido. Hay muchas personas que quieren acomodar a Jesús a su vida, a lo que me gusta. Este es el Jesús que yo quiero y entonces entra aquí en mi corazón porque es lo que yo quiero. Que siga manejando mis gustos, que siga manejando mi música, que siga manejando mi vida vulgar, que siga manejando mis palabras vulgares, mis pensamientos malos. No, queridos. Hay muchas personas que quieren que Jesús los salve, pero sin hacer la voluntad de Jesús. Y así no funciona Él. Así no funciona el cielo, queridos. Para lograr lo que necesitamos, es necesario ser grande. No es necesario ser grande ni ser importante, queridos. No tienes que hacerlo. Lo único necesario es mirar hacia la dirección correcta donde está Cristo Jesús. Eso es lo único que nosotros tenemos que hacer. Pero nos hemos olvidado de mirar en esa dirección correcta, queridos. Nos hemos olvidado y nos hemos alejado de mirar en esa dirección correcta. Como cristianos nos hemos separado de Dios, lo hemos venido repitiendo. Como cristianos hemos cogido la vida y la hemos manejado a nuestro antojo. Ya no se ora, ya no se lee la Biblia. ¿Sabes qué dice el espíritu de profecía? Hay una escritora que me encanta y dice en uno de sus libros, cada familia debiera levantar un altar de oración. Mira la importancia de caminar con Cristo Jesús. Mira la importancia de ir en la dirección correcta. Nosotros nos soltamos de la mano de Jesús y tenemos el total desequilibrio. Y ella dice, cada familia debiera levantar un altar de oración, comprendiendo que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Queridos, si nosotros educamos a nuestros hijos para que vivan solamente esta vida, no les estamos ayudando, no harán ellos preparativos para la eternidad. Y vemos las consecuencias, querido. Cuando no volteamos a mirar a Jesús, nosotros vemos las consecuencias. Cuando nuestra vida no es la mejor en los hogares, nosotros vemos la consecuencia. Cuando Jesús no vive en ellos, nosotros vemos la consecuencia. ¿A dónde? El legado que dejamos a nuestros hijos, queridos. Y yo no sé qué te va a parecer más duro de lo que voy a decir a continuación, pero muchas veces nuestros hogares queridos ya no son hogares disfuncionales, hogares que cada uno vive en su alcoba, ya no se hablan, ya no se reúnen en la mesa, ya no hablamos de lo que nos importa. La oración y el culto se olvidó, queridos, y no podemos permitir eso. No podemos permitir que Satanás entre a nuestra vida, que entre a la vida de nuestros hijos, que entre a la vida de nuestra familia y haga lo que quiere. Eso no lo podemos permitir, querido. Así es de que nosotros, Jesús le dijo a Zaqueo, hoy la salvación ha venido a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Zaqueo vio que Jesús estaba allí. No era solo un profeta o un maestro, queridos. Jesús era el Mesías. Y Jesús lo llamó por su nombre. Y cómo me gusta este maravilloso Jesús. Porque Jesús nunca te va a ver en el montón. Jesús te ve individual. Y esto es lo mejor de lo mejor que puedes vivir en tu vida. Que Jesús, por más de que conozca todo el mundo, siempre te va a ver como el ser más especial que hay allí. Tú eres especial para Jesús. Jesús murió por ti. Jesús lloró por ti, queridos. Jesús llamó a este hombre por su nombre. Y era una manera, la primera forma de empezar a curar a Zaqueo. Porque todo el mundo lo conocía como el publicano. Todo el mundo lo conocía como el recaudador de impuestos, como el ladrón. Pero Jesús le dijo, Zaqueo. Jesús no lo llamó por la etiqueta que le tenían. Y Jesús jamás te va a llamar por la etiqueta que tienes. De ahí a que le haya dicho a Jacob, ¿cómo te llamas, Jacob? ¿Cómo te llamas? Y Jacob le dijo, me llamo Jacob.
Porque el Señor jamás va a llamarnos por la etiqueta, nos cambia el nombre, nos da la posibilidad de vivir una nueva vida con Él. Y por eso a Jacob lo llamó Israel, príncipe de Dios. A este hombre no lo llama recaudador de impuestos ni ladrón, lo llama por el nombre que le habían puesto, por el que él hacía mucho tiempo, muy seguramente, no escuchaba. Jesús lo menciona y le dice: Zaqueo, Zaqueo. Queridos, la etiqueta que te pone en la sociedad Jesús no la utiliza. Él lo llamó por su nombre ante los ojos de todos. Y eso es un orgullo muy grande para Zaqueo. Y yo me lo imagino. Cómo brincaba su corazón de alegría. Cómo el Maestro Jesús de Nazaret se dirige hacia mí. Levanta los ojos al cielo para buscarme. Jesús levantó los ojos para buscarte, querido. Jesús está viendo la situación que estás viviendo y levanta los ojos para buscarte, para darte una mano de aliento, para decirte: no estás solo, tú estás ahí conmigo, yo estoy contigo. Por eso, si tú necesitas a Jesús en tu vida, en tu casa, llama la atención de Jesús. Anoche lo hablábamos. Da la prioridad a Cristo Jesús. Que Dios sea la prioridad en tu vida, como lo fue de Daniel, de José, de Jacob, de Abraham, de Moisés. Queridos, cuando nosotros damos la prioridad a Jesús en nuestra vida, entonces Jesús no pasa de largo, Jesús se detiene. Querido, Zaqueo podría haber estado con Jesús y seguir como antes, pero él vio más allá de la presencia de Jesús, y eso me gusta de Zaqueo, porque él vio la posibilidad de salvación. ¿Qué ves tú? ¿Qué viste tú en el transcurso de esta semana? ¿Qué es lo que vives diariamente? ¿Sigues viendo a Jesús pero siendo igual? Pues no, querido, así no funciona la vida cristiana. O caminas con Jesús o caminas con Satanás, pero tienes que decidirte. La salvación, queridos. Muchas personas no pueden ver más allá de lo que tienen al frente. Muchas personas no lo pueden. Aún cristianos no podemos ver más allá de lo que tenemos al frente. Porque nuestra mente y nuestro corazón están dados a lo que queremos nosotros hacer, nuestra voluntad. Pero yo te pregunto en esta mañana: ¿ves a Cristo Jesús en medio de tu vida, en medio de tu casa, en medio de tus hijos, de tu familia? ¿Cómo ves a Jesús? ¿Cómo percibes tú a Jesús? La salvación, queridos, no es solo un hombre. La salvación, queridos, es la persona de Cristo Jesús. No es cualquier persona, es Cristo Jesús quien llega a tu vida, transforma tu vida. Él es la salvación. Por eso él le dice a Zaqueo: la salvación llegó a tu casa. Queridos, Jesús vino a salvar lo que se había perdido, dice la Escritura. Y la conversión sucede por lo que tú crees. Tu conversión sucede por lo que tú llenas tu mente y tu corazón. ¿A quién le crees tú, queridos? Zaqueo había entendido que él no era nadie y que dependía de Dios. Tenía que empezar a creerlo. Y lo creyó, queridos, porque empezó a entregar sus bienes, a devolver a los pobres la mitad de lo que tenía. Y además le dijo al Señor: y si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Y cuando hay ese cambio en la vida de nosotros, cuando ya no queremos robar más, cuando ya no queremos mentir más, cuando ya no queremos golpear más, entonces es porque algo está sucediendo en la vida de nosotros. Y este hombre lo entendió. Este hombre entendió que dependía de Dios. Hay muchas personas que quieren conseguir las cosas, queridos. Hay muchas personas que a costa de lo que sea quieren caminar como sea, pero no invertir nada. Y debes tener una meta en tu vida, queridos. Debemos tener una visión, debemos tener un proyecto, debemos acabar la carrera que comenzamos. Pero aquí me preocupa mucho, porque nosotros nos preocupamos tanto por las cosas que nos rodean, que no nos preocupamos por lo espiritual. Y anoche y antenoche y antenoche y tras de noche, cada noche lo veíamos. La prioridad es Cristo Jesús. La prioridad es Cristo Jesús. Queridos, nuestro hogar debiera ser una casa de oración. En nuestro hogar no debiera predominar la incredulidad. En nuestro hogar no debiera predominar la abundancia y la inmoralidad como se vive hoy en día.
La corrupción penetra hasta el fondo de las almas, queridos, y la rebelión contra Dios se ve manifestada en la vida de los hombres. Lo mirábamos esta semana, cómo despreciamos los principios de Dios, hombres con hombres, mujeres con mujeres, cómo entramos y empezamos a ponernos rebeldes contra este Dios, queridos. Lo cuestionamos. Muchos se han alejado de Dios a tal punto, queridos, que se sienten condenados cuando se presentan delante de Él. Muchos. Por eso se van, por eso no vuelven, porque no estamos en una comunión viva con Dios. Por eso, queridos, Dios nos dice constantemente que debemos orar, que no debemos olvidar la dirección divina, que no debemos dejar de reunirnos con nuestra familia en el torno del altar de Dios, que no puede haber un día en nuestra casa que no levantemos ese altar para Él, queridos. Cuando nosotros no levantamos ese altar, nuestros hogares, queridos, comienzan a caer. Cuando no hay una palabra de Él en nuestra mesa, nuestros hijos comienzan a caerse, queridos. Nuestra familia comienza a caerse, empieza a desplomarse. Por eso Él le dice a Zaqueo, la salvación llegó a tu casa. Y querido, Jesús vino a salvar lo que estaba perdido. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos así? ¿Cuántos de nosotros no queremos, queridos, salir de donde estamos, perdidos totalmente? Pero Jesús no pierde el tiempo contigo ni conmigo. No lo perdió con Zaqueo, querido. No lo perdió. Y al subir a los árboles, Zaqueo estaba confesando y reconociendo delante de todos que Jesús era más importante que su dinero y su posesión. Zaqueo subió a ese árbol con la intención de ver quién era Jesús. Pero Jesús pasó y lo miró y se paró debajo del árbol, porque la intención de Jesús no era saber quién era Zaqueo, era salvar a Zaqueo. Y por eso, querido, Él está allí contigo, porque la intención de Jesús es salvarte. La intención de Jesús no es simplemente saber quién eres tú, si eres Pedro, si eres Juan, si eres María, si eres Roberto. No, a Él no le interesa, a Él le interesa la salvación tuya. ¿Y sabes cuáles fueron los resultados del esfuerzo de Zaqueo? Que pudo ver a Jesús, que pudo tenerlo con Él. Y esto me llama mucho la atención de Dios, queridos. Un corazón que lo busca. Nuestros deseos y nuestra búsqueda no pasan desapercibidos a los ojos de Cristo Jesús. Necesitas a Jesús en tu vida. Necesitas a Jesús en tu casa. La atención de Jesús, queridos. Jesús se volvió a Zaqueo. Este adaptador de corriente no está en el dinero, queridos. No está en el prestigio. No está en la ganancia de la fama. Este tipo de transformación solo ocurre cuando estamos con Jesús. Cuando nos sentamos con Él en casa. Cuando lo escuchamos. Cuando lo conocemos. Cuando caminamos con Él. Porque Jesús caminó con Zaqueo. Jesús entró a la casa de Zaqueo. La salvación, queridos, es Jesús. La salvación llegó a tu casa. La salvación llegó a mi casa. Porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Yo no sé tú, querido, pero yo me siento muy feliz de haberme dado la oportunidad de conocer a este maravilloso Jesús. Jesús es mucho más, queridos, que un cuerpo inerte en una cruz. Él venció la muerte. Él se levantó y resucitó. Y cuando resucitó, resucitó también tu matrimonio. Escucha bien lo que te estoy diciendo esta mañana. Cuando Jesús se levantó, cuando Jesús resucitó, resucitó tus hijos, resucitó todo lo que tú creías que se había perdido. Todo lo levantó Cristo Jesús. Zaqueo se subió a aquel árbol, queridos, solamente con el deseo de ver quién era Jesús. Yo no sé cuál es el problema que tienes y solamente quieres saber quién es Jesús. Déjalo que te mire. Permítele a Jesús que te llame por tu nombre, que puedes estar ahí, que reconozcas
cuál es la necesidad que tienes de Jesús. Pero Jesús sí reconoce la necesidad que tú tienes. Él primero sabe lo que tú necesitas. Y Él te dice en esta mañana, sabes, María, José, yo estoy aquí para salvarte, para ayudarte. Querida familia, no permitas que tu casa se pierda. No permitas que tus hijos se pierdan. No permitas que tu hogar se pierda. Porque esta mañana, señores, esta mañana, mis hermanos, esta mañana, mis amigos, la salvación ha llegado a tu casa. ¿Cuántos aceptamos esa salvación? ¿Cuántos podemos estar contando con esa salvación? No basta con que Dios esté a tu disposición, queridos. Hace falta que tú estés a disposición de Dios. No basta con que Dios tenga un proyecto con tu vida. Hace falta que tú tengas un proyecto de vida con Dios. Esta mañana, queridos, tienes que pararte donde estás. Tienes que meditar y tienes que reflexionar y tienes que confiar tu vida, la de tu familia, a Cristo Jesús. Tienes que tener un encuentro personal con Jesús. Multiplica, querido, la bendición de Dios en tu casa. Multiplica la bendición de Dios para tus hijos. Tú no puedes vivir conforme a lo que tienes. Tú no puedes vivir, querido, conforme a lo que el mundo te está dando. Por eso, querido, dile a Jesús esta mañana que te levantas, que pones tus brazos arriba, que lo aceptas, que aceptas la salvación, porque la salvación ha llegado a tu vida. No es mañana, queridos. No es mañana, es hoy cuando tienes que levantarte, cuando tienes que aceptarlo. No importa si estás bautizado o no. No importa si estás lejos de Jesús. Hoy puedes regresar. Hoy puedes abrazarlo. Porque Él te llama como llamó a Zaqueo y te dice, ven, ven a mis brazos. Baja del árbol. Porque hoy voy a posar en tu casa. Vuelve, queridos, vuelve a casa con Jesús. No lo dejes afuera. Tómate de la mano de Dios, querido Padre. Tómate de la mano de Dios para sacar tu hogar adelante. Corazones dispuestos a obedecer a Dios. Hijos que a pesar de los errores están aquí para decirle a Jesús, perdón, Señor. Perdón si me equivoqué contigo. Muchos jóvenes queridos se prostituyen. Su forma de pensar cambia de un momento a otro. Nuestros esposos consiguen amantes. Muchos esposos esclavizan a sus esposas, las gritan, las golpean. Y esto sucede por una simple razón, porque Jesús no mora en los hogares de cada uno de ellos. Él toma cuidado por tu familia en esta mañana, queridos. Él toma cuidado por cada uno de nosotros. Él sabe tu necesidad. Él sabe de tus sueños. Él sabe de tus problemas, de tus angustias. Él sabe de tu desesperación. Si cuidó de un pueblo errante en el desierto, queridos, si tenía claro que en el desierto cuántos eran, quiénes eran, qué tribu pertenecía, qué familia pertenecían, en qué sector acampaban, ¿cómo no va a tener claro quién eres tú y qué es lo que necesitas? ¿Dónde vives? ¿Dónde estás? ¿Cuáles son tus lágrimas en la noche? ¿Cuáles son las tristezas durante el día? Porque esta mañana puedes hablar con Jesús, porque esta mañana puedes levantar los brazos a Jesús y decirle, poderoso Dios que estás en los cielos, eres lo mejor de lo mejor, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, Señor. Tus caminos, tus pisadas, Señor, esas son las que quiero seguir. Muy seguramente me he retirado de ti muchos días, pero vuelvo hoy, Señor, convencida de que tú estás conmigo, convencida de, Señor, de que si me subo a ese árbol, ahí vas a mirar, porque tú pasas allí por mi casa, pero no por casualidad, sino porque sabes que te necesito, Señor. Zaqueo te necesitaba y tú llegaste ahí, Señor. Zaqueo te dio el primer puesto en su vida una vez te conoció. Queremos nosotros hacer lo mismo para que transformen nuestra vida, para que haya un cambio total en nuestra manera de pensar, para que haya un cambio total en nuestra manera de actuar.
Bendito Padre y Dios poderoso que estás en la tierra. Hoy culminamos, Señor, una semana de encuentro contigo. Hoy cerramos, Señor, una serie de mensajes que tú has enviado a tu pueblo, Señor. Yo he predicado tu palabra de acuerdo a lo que tú me has enviado, Cristo bendito. Por eso en esta hora, Señor, yo te pido que abras las ventanas de los cielos, que permita, Señor, que tu pueblo pueda escucharte, que permita, Señor, que tu pueblo pueda actuar, que permita, Señor, que tu pueblo tenga un cambio, que la actividad de mente y de corazón, Señor, sean claras. Padre bueno y Dios poderoso, que podamos sentirse, Señor, la presencia tuya en nuestra vida. Que cuando levantemos los ojos podamos decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Tú eres lo mejor de lo mejor, Señor. No podemos llegar a otro lugar. Solamente tenemos tus brazos donde regocijarnos, Cristo Jesús. Entra a nuestra casa, vive con nosotros. Toca los hogares que están en este lugar. Toca la vida de las personas que no se han bautizado. Enséñale, Señor, que tú vienes por segunda vez y que vas a recoger a tu pueblo, al que te fue fiel, al que estuvo contigo durante todo el tiempo, Señor. Bendícenos de manera especial y permite, Señor, que nuestra vida se cambie como la vida de Zaqueo cambió, Señor, y que no nos llamemos más por nuestra etiqueta, sino que entendamos que tú nos tienes un nombre espectacular y que tú cambias todo nuestro proceder. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición en esta mañana, Señor. Amén y amén. Amén.